Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a este invitado. En esta ocasión contamos con Rosa Méndez, que es directora del área de educación, holocausto y lucha contra el antisemitismo de Centro Sefarad Israel. ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenos días. Gracias por esta invitación. Bueno, gracias a ti por atendernos y por hablar con los oyentes de Radio Sefarad sobre estas actividades que Centro Sefarad lleva a cabo y sobre las que nos hablarás ahora en concreto de unas formaciones que han tenido lugar en el mes de junio y también julio, si no me confundo. Hablamos de un par de formaciones, dos seminarios a través de dos países, de Grecia y de Polonia, uno enfocado en graduados en Salónica en concreto, que tuvo lugar del 23 al 27 de junio, y después también habéis ofrecido un seminario para educadores en Polonia, en diferentes partes, con mucha historia y con mucha trascendencia histórica, precisamente, y valga la redundancia, en torno a la Shoah, del 5 al 9 de julio, ¿no? Efectivamente, Alejandro, organizamos en colaboración con la Escuela Internacional para la Memoria del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén estas dos formaciones. Una es, como bien has mencionado, para graduados, es decir, para profesorado de toda España que ya se ha formado con nuestras dos instituciones en la enseñanza del Holocausto, es decir, que ya son avanzados, y ahí elaboramos un programa que tenía lugar sobre todo en Salónica, en Grecia, no solamente en Salónica, pero básicamente en Salónica. Y el segundo era una formación dirigida a principiantes, profesorado de toda España de secundaria, ambos son de secundaria, para formarles, para iniciarles en la enseñanza de la Shoah en el aula. Bueno, una enseñanza que es muy necesaria, y más en los tiempos que vivimos, en un auge y un repunte del antisemitismo a nivel mundial. Es interesante que tanto personas que ya han tenido formación como aquellas, como nos comentas, que se están iniciando, sepan qué sucedió y por qué nos dirigimos precisamente, para aquellos oyentes que no sepan, por qué viajasteis a Salónica, quiénes estuvieron en Salónica para ser tan interesante ir hasta Grecia en verano cuando tanto calor hace allí. Bueno, he de decir que el calor era tremendo, pero como el grupo de profesorado estaba tan motivado, tenía tanto interés, pues no importó el calor. Pero sí, es una zona súper calurosa. Pues Salónica fue un centro muy importante de comunidades sefardíes, de comunidades que provenían de la península ibérica tras la expulsión. Y principalmente, imagínate que el 70% de la población antes del Holocausto, antes de la Shoah, el 70% de la población de esta ciudad era judía. Es decir, que los horarios del puerto se regían por los horarios judíos. Había una vida cultural, una vida intelectual, una vibrante judía sefardí, y hablaban, por supuesto, eran unas comunidades que hablaban ladino, había multitud de sinagogas. Sí, era un centro muy importante en Grecia y de la zona, porque también tenemos sefardíes en los Balcanes, ¿no? Pero Salónica teníamos mucha ilusión, tanto el equipo de Yad Vashem, que quiero mencionar aquí la gran labor de Eliana Raab y Yehiel Chilevsky, que son los dos coordinadores que realmente han trabajado el programa. Y también quería dar las gracias a Menashe, que es el guía educador que nos explicó y nos habló en todos estos lugares de Salónica, nos habló de la vida antes, durante y después del Holocausto. Como sabes, Alejandro, desde la filosofía de Yad Vashem, en la que enseñamos, es muy importante no solo hablar de la Shoah en sí misma, de los hechos históricos con rigor, que es esencial, sino de qué vida había antes del Holocausto, qué se perdió, las comunidades, darle nombre y darle nombre a través de testimonios concretos, reales, a esas vidas y a esas comunidades que han desaparecido después del Holocausto, porque
Han quedado, por ejemplo, en Salónica solo han quedado unas 1000 personas. Estuvimos también con las comunidades actuales. Afortunadamente vino a vernos al Museo Judío maravilloso de Salónica, que también queremos darle las gracias desde aquí. Pues vino a vernos el vicepresidente de la comunidad judía de Salónica. Pues claro, de una comunidad de más de 50.000 judíos, pues a 1000, pues lo que ocurrió, las deportaciones horribles durante el Holocausto que tuvieron lugar, fueron realmente trágicas y traumáticas. Sí, desde luego. Una comunidad reducida en una proporción mayúscula y, bueno, una población que, como decías, hablaba y habla, supongo, todavía ladino, Sí. aunque sean pocos, ese judeo-español, esa lengua que se mezclaba, ¿no?, con el hebreo, con todas las lenguas hispánicas de Sefarad, de lo que era la península ibérica, antes de la expulsión de los judíos en 1492 por los reyes católicos. Pero bueno, aparte de todas estas visitas que habéis hecho a lo largo de estos días, también habéis hablado de otras comunidades allí, ¿no? Si no me Ajá. confundo. Sí, efectivamente, porque lo que hemos hecho, Alejandro, es visitar lo que nosotros llamamos, y también llamamos desde la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, los lugares auténticos, los lugares de memoria. Porque para Yad Vashem y para Centro Sefarat Israel es muy importante enseñar también a través de los lugares reales donde ocurrió toda la tragedia de la Shoah y también la vida antes. Por ejemplo, hemos ido a pueblos de Grecia como Beria, maravillosa, donde hay una sinagoga, es un pueblito muy bucólico con una sinagoga preciosa, de donde también fueron deportados los judíos, ¿no? Y la sinagoga nos la enseñó una persona que era gentil, era una no judía. Y luego visitamos también lugares de la comunidad romaníota. La comunidad romaníota judía era diferente a la sefardí y estaban ya previamente en Grecia. Cuando llegaron los sefardíes. Esto les ocurrió a los sefardíes en otros lugares. Cuando llegaban había comunidades judías locales que llevaban años en esas zonas, ¿no? Ocurrió también en algunas zonas del Oriente Medio, en los Balcanes. Esto era muy curioso, ¿no? Pero al final, quien se impuso, digamos, en número y en tradición, fueron las que absorbieron un poco la tradición y la forma un poco de liturgia, por ejemplo, fueron las sefardíes, ¿no? Porque también fueron más numerosas, ¿no? Eh, Aparte de la sinagoga de Beria, estuvimos en otros lugares también muy interesantes, al norte, un poco más al norte de Grecia, por supuesto hay otros lugares, ¿no? Pero, y luego, por supuesto, estuvimos en el memorial, estuvimos en la zona de la deportación, en aquella famosa plaza de Salónica, donde obligaron a reunirse a los hombres judíos de una cierta edad, creo que era a partir de los, no sé si de los 16, 18 años hasta cierta edad, los obligaron a reunirse en una plaza y entonces hay unas imágenes muy famosas en las que se ve que se les maltrata, se les obliga a hacer ejercicios a pleno sol, y eso fue el comienzo de la deportación en Salónica y en poquísimos meses se sucedieron las deportaciones directas a Auschwitz, eh, deportaciones que venían ya de haber confinado a los judíos en el gueto, en unas condiciones muy, muy, muy precarias. Y hay que decir que la población también de Salónica, había una población pobre antes del Holocausto y antes del gueto importante. Y entonces confinaron a un barrio que se llamaba el barrio del Barón Hirsch, a una cantidad enorme, a 50.000 personas, donde cabían muchísimas menos, ¿no? Y de ahí ya fueron deportados y visitamos también la estación de tren, por ejemplo, donde se les deportaba a los judíos, ¿no? Desde el gueto, porque en esta plaza se les llamó a los hombres varones mayores para ser inscritos, pero luego se les dejó libres, pero a continuación empezaron las deportaciones desde el gueto. Y en cuestión de meses se acabó con la judería. Y fue un drama para los judíos sefardíes porque ellos iban engañados, pensaban, bueno, las condiciones aquí en el gueto son horribles, pero bueno, nos da la oportunidad, pagamos un billete de tren, que esto es un poco macabro, les hicieron pagar un billete de tren que iba a Auschwitz.
pensando que iban a trabajar en Europa y terminaron en un lugar como Auschwitz, donde no entendían el idioma porque ellos solo hablaban la mayoría ladino y algunos griego, y griego también, pero no alemán, entonces no entendían nada. Y bueno, simplemente contarte que en este seminario, para nosotros, para Yad Vashem, nosotros lo que hacemos es en cada lugar escuchamos, leemos testimonios o vemos testimonios reales de supervivientes o de víctimas, porque son centrales, ¿no? Siempre estamos con la documentación tiene que ser directa, real y no ficticia. Y entonces si tenemos muchísima información documentada, entonces queremos escuchar a las voces de las víctimas, ¿no? Y eso es lo más estremecedor, cuando conoces las historias personales y les pones nombre, ¿no? Incluso rostro, a veces vemos las fotografías, ¿no? Sí, eso en el caso de Salónica. Desde luego que es una historia que acongoja, ¿no? El saber que alguien trata de marcharse de un lugar pagando un billete para acabar en un destino como Auschwitz, del que también nos hablarás a raíz de ese otro seminario que tuvo lugar en Polonia, en diferentes partes del país que desde luego fue el centro, ¿no? de una maquinaria de horror del régimen nazi contra la población judía, y que muchas personas que iniciadas o no, bueno, pues tienen en su imaginario y en el imaginario colectivo muy probablemente por el cine, ¿no? De Hollywood fundamentalmente, y por esas estaciones precisamente de tren, de esos convoyes que iban hasta lugares como Auschwitz-Birkenau, en el que creo que también habéis estado, ¿no? Con estas personas que han sido novatas o iniciadas, ¿no? En esta formación Ajá. de Yad Vashem combinada con o en colaboración con Centro Sefarad. Sí, bueno, efectivamente en Auschwitz terminaron más de 45.000, casi 50.000 judíos sefardíes de Salónica que fueron deportados entre marzo y agosto de 1943. Ese fue el gran drama, ¿no? También decir que la gran mayoría fue asesinada en el Holocausto y los que sobrevivieron pues rehicieron su vida fundamentalmente en Israel y muy poquitos en Grecia. En el caso de Polonia, también hemos, con la misma filosofía, también hemos querido estar en diferentes lugares donde la vida de más de 3 millones de judíos en Polonia desde el siglo XII se desarrollaba. La vida también cultural, económica, muy, muy rica, muy diversa. En Polonia, a diferencia de Salónica, que era una comunidad más tradicional, aunque también había un poco de diversidad, pero en Polonia había una diversidad enorme de judíos, ¿no? Desde el judío más religioso del Shtetl al judío del Bund, al judío sionista, nacionalista también polaco, había muchos. El caso es que no quisimos ir a Auschwitz-Birkenau porque pensamos que ellos van a ir en cualquier momento de su vida, pueden ir y tienen educadores también allí. Entonces lo que se decidió fue, en cuanto a campos de exterminio, visitamos Treblinka y Madianek. Y luego también fuimos a lugares de asesinatos en masa en los bosques, lo que se llama la Shoah por balas. Es decir, la Ujú. Shoah por balas fue, como sabes, que antes, incluso durante el Holocausto, las Einsatzgruppen llevaron a cabo matanzas, ¿no? En muchísimos pueblos polacos, matanzas de judíos, pues se les reunía de nuevo en la plaza. Por ejemplo, estuvimos en una que a mí me estremeció, estuvimos en Lublin. Era una ciudad muy bonita también, importante, y en Lublin, pues era una población mitad judía, mitad cristiana, y en un día también se les obligó, se les llamó a que fueran a la a la plaza del pueblo, ¿no? La plaza comercial que dividía el pueblo, y 1.400 personas en ese mismo momento fueron llevadas al bosque de Lupojova, que se llama, que está muy cerca, que fuimos allí, y, y fueron asesinadas con disparos. Eso se hizo en muchísimos pueblos, ¿no? A quemarropa. Leímos testimonios de personas que sobrevivieron milagrosamente a esa matanza y estremecían, ¿no? De la frialdad y de lo que ocurría, ¿no? Algunos de ellos sobrevivieron porque se escondieron,
y lo que vemos es que también visitamos la sinagoga de Lublin, que es una sinagoga preciosa, muy grande, importante, la sinagoga principal, y ahí vimos cómo era la vida, ¿no? Cómo era la vida del shtetl, cómo era la vida allí y qué es lo que desapareció. Los testimonios también lo que nos dicen, también desde Yad Vashem hay dos cosas que no hacemos, que es al profesorado le damos herramientas didácticas, pero le decimos varias cosas. Una, que beba de fuentes reales, de testimonios reales. Ujú. Dos, que no haga juegos de roleplay, de qué hubieras hecho si eso no se hace, porque tú nunca vas a saber qué hubieras hecho tú, pero sí que se analizan los dilemas a los que se enfrentaron los judíos, ¿no? El dilema de todo, pues por ejemplo el dilema de las Judenrat, por ejemplo, ¿no? El comité judío designado también un poco de interlocutor con el régimen nazi, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Pues sin juzgar, sobre todo es muy importante también sin juzgar, ver todas las opciones que había y todo lo que sucedió. Por ejemplo, con la población polaca, hay una sensación de que toda la población polaca pues reaccionó de una manera antisemita, violenta o colaboradora. Y bueno, es verdad que hubo una colaboración importante, ¿no? Pero es verdad que otra parte de la población, también, mucha parte de la población también polaca fue víctima del nazismo y otra parte no actuó también por miedo, por terror, ¿no? Otra por pobreza, pero queremos ver toda la complejidad del ser humano, ¿no? Evidentemente es importante toda la colaboración del gobierno polaco y de parte de la población, ¿no? Por ejemplo, los vecinos de Lublin, que cuando son deportados hacia la matanza, pues un niño que vuelve a su casa escondido, que no fue deportado, pues al día siguiente vio cómo los vecinos se llevaban pues, su caballo, sus pertenencias. Pero, sin embargo, también hubo muchos polacos que ayudaron a esconder a niños o a personas. De hecho, los polacos son los que más justos entre las naciones ha nombrado Yad Vashem. Entonces, esa es toda la complejidad humana, porque lo que realmente el mensaje principal de esta formación para el profesorado y para el alumnado es cómo fue humanamente posible. Es decir, no lo perpetraron el Holocausto ni colaboraron gente insana mentalmente, eran personas cuerdas, corrientes. Entonces, ¿cómo fue posible llegar a perpetrar o a colaborar en algo tan horrible como el abismo de la humanidad que fue la Shoah, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar ahí? ¿No? Es que nosotros lo que pensamos es que creamos ciudadanía un poco con una vacuna para que no llegara a ese punto, ¿no? De discurso de odio y de sumarte a ese discurso de odio y esa propaganda que es lo que llevó al holocausto. Ujú. Bueno, pues está claro que educación es una de las claves, como estas dos formaciones que desde Centro Sefarad y Yad Vashem, el Centro de Memoria del Holocausto de Jerusalén, han ofrecido en estos meses de verano, en junio y en julio, en Salónica, como nos decía Rosa, y en Polonia. Y desde esa cercanía, ¿no? Desde esas historias de vida y Ujú. desde esa realidad de lo que sucedía a personas iguales a nosotros, pero hace casi ya 100 años, que es fuerte también Sí, decirlo, ¿no? Nos sí, yo hay una acercamos, cosa que sí. quiero, perdona, que quiero también, que se me había olvidado. Hay un superviviente que nosotros queremos mucho porque le conocimos y dio muchos testimonios en Yad Vashem a nuestro profesorado español cada año que vamos allí a Israel a formarse, que es Moshe Elión. Moshe Elión era un sefardí de Salónica, maravilloso, estuvo aquí en Madrid también en el mes del Holocausto de hace unos años, una semana dando testimonio. Y el profesorado que lo conoció, pues estaba tan motivado que hablamos con la hija, que tenemos contacto, que está en Israel, y encontramos su casa donde creció, fuimos a verla, su instituto, por donde vivía, y entonces vamos a impulsar que le pongan una placa en la casa donde creció, ¿no? Con el ayuntamiento. Porque para nosotros Moshe Elión hizo un trabajo de memoria con alumnado maravilloso contando su historia. Él fue deportado a Auschwitz y luego estuvo en 4 campos y sobrevivió a 4 campos. Y él dio testimonio durante muchos años de lo que le había sucedido. De hecho, online podéis encontrar Moshe Elión, por ejemplo, el testimonio que dio con nosotros, o en Yad Vashem, que está editado, y él cuenta su testimonio en ladino.
que eso escucharles, vamos, estremecedor, y también a la vez escuchar el ladino es muy bonito. Bueno, pues les invitamos a hacerlo, les invitamos también a visitar el archivo de Radio Sefarad, donde tienen mucho contenido, por supuesto, sobre la Shoah, pero también sobre Salónica. Y para cerrar, Rosa Méndez, algo que, bueno, es un tanto para titular, pero que también es interesante conocer, qué tal ha sido, por supuesto, la experiencia de aquellas personas que han formado parte de estos dos cursos y no sé las cifras, qué tal han sido y si tenéis previsión de hacer algo similar próximamente. Pues te agradezco la pregunta. Fueron unos 23 profesores de toda España. En una fueron 23 y en el otro 24 de toda España. Vinieron de Melilla, de Murcia, de Cataluña, bueno, de diversos, por supuesto de Madrid, de muchos lugares. Y la verdad es que en ambos casos, cuando terminaron la formación, estaban lo que expresaban, ¿no? Porque cada día había un espacio de reflexión y de compartir, y estaban muy agradecidos. Estaban impresionados también por el nivel de conocimiento también del equipo de Yad Vashem, de los lugares y de la organización, y estaban muy, muy agradecidos de esta formación, los dos. También quiero decir que le doy las gracias en el segundo seminario también a Joel Schwartz, que fue nuestro educador de Yad Vashem, maravilloso también, que sabía muchísimo y transmitió muy bien la formación en Polonia. Y bueno, encantados, y todos quieren repetir, claro, todos quieren repetir, Ujú, o una segunda edición. Por supuesto, el de principiantes se va a repetir cada año. Y no ujú. sabemos si en Polonia o si la situación mejora, volverá a ser en Israel, que es como viene siendo hace ya muchos años, ¿no? Este año ha sido en Polonia por las circunstancias de seguridad, pero bueno, tanto en uno como en otro, la verdad que es muy enriquecedor. En el caso de Salónica, pues habrá que esperar algunos años, porque lo organizamos cada 3 años más o menos, pero sí que van a surgir, si no es en Salónica, pues a veces lo hacemos en otro lugar, en otro campo o en otros lugares también, ¿no? Siempre no vamos a dejar de aprender, sobre todo por este alumnado, ¿no? Que tanto necesita hoy en día esa vacuna contra el extremismo, el discurso de odio y sobre todo contra el antisemitismo. Bueno, y desde luego con esas historias reales que llegan tanto y sobre todo en edades tempranas o en edades adolescentes que configuran, ¿no? la mentalidad de las personas y que impactan, ¿no? Sobremanera ante una vida tan cómoda, ¿no? Como la que tenemos, porque hay que valorarla y hay que fomentar que esto es un privilegio y que lo que se vivió tanto en Polonia como en Salónica pues no dejó de ser una tragedia, como decía Rosa, maquinada quizá por mentes perversas, pero llevada a cabo por personas normales que vivían en una realidad que creían no sé cómo llamarla, cómo calificarla, pero desde luego que tuvo unas consecuencias fatales y que estas dos formaciones, que Centro Sefarad y Yad Vashem en Israel, en Jerusalén, han ofrecido a estas 23 personas en cada una, 23, 24 en cada uno de los seminarios y que esperamos que puedan difundir a todos esos alumnos y a alumnas para que generen conciencia, ¿no? Sobre todo de lo que supuso y del peligro que supone llevar a cabo prácticas similares o tener en el poder a personas que tengan mentes tan retorcidas como para no reconocer a sus iguales en un mundo global, ¿no? Como en el que vivimos. Así que Rosa Méndez, directora del área de Educación, Holocausto y Lucha contra el Antisemitismo de Centro Sefarad, que recordamos está en la calle Mayor número 69 de Madrid, muy cerquita de la Plaza de la Villa, del Mercado de San Miguel, de la Catedral de la Almudena. Estáis en un lugar privilegiado, en un lugar Sí. muy turístico, así que invitamos a todos los oyentes a visitarlo porque tiene unas exposiciones muy interesantes y también un lugar arquitectónicamente hablando también muy, muy peculiar, muy agradable
y muy fresco para estos meses de verano aquí en Madrid. Sí, muchísimas gracias. Gracias, sí, efectivamente, que pueden venir, está abierto al público y muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. Gracias a ti, Rosa, y gracias a todas las personas que han hecho posible estas formaciones en Salónica y a lo largo de Polonia. Gracias.